Muchas gracias Antonio otra vez por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Hacía mucho tiempo que no tenía oportunidad. Y el tema que nos congrega creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre la situación política y la situación de los partidos y en particular sobre la situación de Morena. El voto nulo es una campaña que hoy estamos viendo nuevamente crecer, que se trata de cobijar en torno a las protestas por la fallida reacción del gobierno frente a los crímenes de Estado, frente a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que ha llevado desde luego a una decepción por la política, por las decisiones públicas, por el espacio de decisiones del gobierno y por ende de los partidos y los liderazgos políticos. Yo creo que es un tema sumamente interesante, lo vivimos ya en elecciones pasadas, algunos liderazgos como el de Sicilia ha estado tratando de abonar a esa idea con el argumento de que la política en México es un desastre y como la política es un desastre y los partidos por ende no son representativos de la voluntad nacional, hay que anular el voto como una estrategia de castigo frente a los partidos y frente a los políticos. Lo que es un hecho es que la política no es lo que nos plantean que es el desastre, ni todos los políticos se pueden medir con el mismo rasero. Para empezar, renegar de la política implicaría otros caminos, y otros caminos pues no son más que la violencia. Entonces, quienes creemos en la democracia tenemos que fomentar la participación. Y si bien en algunos países, como ahorita a continuación trataré de platicar con ustedes, en algunos países el voto nulo tiene una validez jurídico-política concreta, en el caso de México los votos nulos no tienen ningún peso. Y lo que sucede con el voto nulo es que en realidad se convierte en una suerte de abstencionismo que al final favorece exclusivamente los partidos con grandes aparatos corporativos de acarreo. El voto duro de los partidos es el que resulta favorecido. Si ustedes están, como yo, conscientes de que la democracia es incertidumbre, el voto duro es el voto que los partidos ya tienen casado consigo mismos. Repito, es un voto que esos partidos llevan a las urnas, pero el voto definitivamente importante en una democracia es el voto llamado blando. Los ciudadanos indecisos, que son finalmente los que inclinan la balanza en los grandes procesos electorales. Ese gran conglomerado, que además es mayoritario generalmente, es el que puede en un momento dado provocar los cambios. Es el voto, además, que nosotros como izquierda hemos estado buscando, porque es el voto decisivo, que no está casado con ninguna fuerza política, sobre todo las fuerzas mayoritariamente enquistadas en el poder. Lo que sucede entonces cuando promovemos el voto nulo en un país como México es que le restamos a la democracia el ingrediente de la incertidumbre. Le estamos cediendo nuestra decisión a los votos casados con los partidos y entonces, bueno, pues nos atenemos a un resultado en el que obviamente resultarán favorecidos esos partidos. Y la democracia necesita competencia e incertidumbre. Por eso, insisto, en México hablar de voto nulo es prácticamente renunciar a nuestra posibilidad de influir en las decisiones. Hay países como Uruguay, Colombia, que tienen legislado el voto nulo. En Europa hay una tradición de lucha no solamente para que haya voto nulo, que esa es una parte de la lucha, sino para que el voto nulo cuente. En Uruguay, desde el 2009, en Colombia, la Constitución permite que el voto nulo defina, si no se alcanza más de la mitad de la votación y hay un voto nulo mayoritario, que se repita la elección. Pero eso está en la Constitución de Colombia y Uruguay. Tiene un peso específico. En México no existe eso, no hay esa reglamentación. En Europa desde el 2011, con el movimiento de los indignados, los acampados, ese movimiento se tradujo, como ustedes saben, en grandes movilizaciones ciudadanas, en una insurgencia social sin precedentes, que al final trató de construir un movimiento a partir de un movimiento en pro del voto nulo, como una forma de protesta a los partidos.
Obviamente el voto nulo creció en las elecciones de 2011 un 40 y tantos por ciento, un 30 y tantos por ciento. El voto en blanco y el voto nulo. Pero el problema es que a lo único que abonaron fue al triunfo de la derecha. Siendo un movimiento caracterizadamente de izquierda, lo que pasó en España fue que favoreció el regreso de la derecha. Tan es así que hoy España está en otra vía. Está en la vía de la reconstrucción de la izquierda con un partido que es contestatario de la propia izquierda, no solamente de la clase política en general. Y bueno, pues están avanzando hacia esa vía. El voto nulo no fue un vehículo de transformación social en España, como no lo es habitualmente en muchos países, insisto, donde no está ni siquiera reglamentado. En Europa hay 9 países que han estado luchando porque se reconozca la importancia del voto nulo y que incluso en el Parlamento Europeo haya representación. Representación hablo de sitiales vacíos, es la forma en la que ellos protestan, como una forma de deslegitimar las decisiones. Pero la verdad es que el voto nulo, para que tuviera un peso específico, tendría que ser un movimiento coherente y contundente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en México, hablar hoy, insisto, de un voto nulo, pues es abonarle a los votos de los partidos organizados, corporativizados. No es una actitud contestataria que permita un cambio. Y en México el problema es que la transición no la hemos concluido. Contrario a lo que dicen algunos autores, de que en México la transición ya concluyó, yo creo que distamos mucho de una conclusión de la transición en México. Al contrario, lo que hemos vivido es un pasmo en el sentido de que una transición democrática, por lo menos como está planteada en la experiencia histórica, implica no solamente el cambio de partidos en el poder, esa es solamente una parte, esa es una alternancia, implica una reforma jurídico-política profunda, que además la mayoría de las veces se traduce en un cambio constitucional, en una nueva constitución. En México no ha pasado eso. En México no tenemos instituciones nuevas adecuadas a la nueva realidad. Incluso yo les diría, seguimos funcionando no solamente con los prejuicios y los mitos del viejo régimen priista, sino con las mismas instituciones que permitieron, y que nos consta que permiten, los grandes fraudes electorales, la mistificación de la representación popular y la democracia aparente que durante 70 años el PRI manejó en nuestro país. Entonces, mientras no se dé esa reforma jurídico-política profunda, la reforma del Estado que le llaman algunos, Porfirio Muñoz Ledo entre otros, que además ha luchado bastante por la reforma del Estado, que es una bandera de la izquierda. Mientras no suceda eso, en México no habrá una transición. Mientras no construyamos instituciones diferentes a la que permitieron el regreso del PRI, porque en gran medida eso es lo que permite el regreso del PRI, mientras no hagamos eso, esa tarea, la transición en México no está concluida. Y la transición en México no se va a concluir fomentando el voto nulo. Muy por el contrario, lo que vamos a lograr es fomentar la no transformación. Hay 2 experiencias de las que quisiera hablar en las que el voto nulo se utilizó como forma de protesta política. Una aparentemente exitosa que se vivió en Argentina en los años 50-70. Cuando cae Juan Domingo Perón en 1955, el Partido Peronista se trata de mantener con vida. Muchas veces en el clandestinaje. ¿Por qué? Porque los gobiernos militares obviamente satanizaron al peronismo y sin embargo el Partido Peronista pervivió a través de esa realidad mediante la estrategia de la resistencia civil pacífica. El Partido Peronista tiene una experiencia muy interesante de resistencia civil que se traducía, entre otras cosas, en el voto nulo, en anular el voto en cada elección que había, para deslegitimar al gobierno militar. Eran gobiernos peleles, pero finalmente quien mandaba era el ejército. Bueno, pues con esa estrategia los peronistas lograron en 1972 que el gobierno militar llamara del exilio a Perón y accediera primero a legalizar otra vez el Partido Peronista, que hubiera elecciones en las que participara el Partido Peronista, y no solamente eso, sino que regresara Perón y ocupara la presidencia. El voto nulo como estrategia de presión política funcionó, pero fíjense ustedes cuántos años se llevó, casi 20 años. Es una estrategia además que implica una gran organización, una gran claridad de estrategia política, de táctica política,
y sobre todo una coherencia de hacia dónde se quiere encaminar el voto nulo. Los peronistas tenían muy claro que lo que querían era el regreso de Perón a la presidencia. Se llevaron 20 años y lo lograron, pero quiero decirles que en el trayecto de esa lucha el Partido Peronista no se debilitó, en el clandestinaje se mantuvo como organización político-social y lo logró. Entonces, yo diría que una conclusión de una visión del voto nulo sin sentido estratégico y sin objetivos más que los de protestar o deslegitimar no llevan a ningún lado. En México también se vivió una experiencia ya de voto nulo y en un tiempo muy paralelo al del peronismo en Argentina. Hablo del año 55 también, que es cuando le quitan el registro al partido enriquista. El partido enriquista, lo hemos platicado en estas pláticas, en estas reuniones, el partido enriquista se crea en el 46 para impulsar fundamentalmente a la presidencia el proyecto cardenista, rescatar la Revolución Mexicana, abanderada por el general Miguel Enríquez Guzmán. Se le hace fraude electoral en el 52, el partido enriquista se mantiene en la lucha política, pero finalmente se le retira el registro por decisión de la Secretaría de Gobernación y del PRI, y entra al clandestinaje. Entonces la respuesta de los enriquistas 1955 también, curiosamente coincide con la caída de Perón, es fomentar el voto nulo. ¿Qué era el voto nulo para los enriquistas? Era acudir a las urnas, así lo aconsejaban como estrategia, y en algún espacio poner el nombre de Miguel Enríquez Guzmán. Esa era su forma de protesta. Lo que pasa es que el voto nulo en México no se contabilizaba en ese tiempo, no tenía ningún peso político, pero además sucedió algo. Sucedió que en el 72 el general Miguel Enríquez Guzmán falleció y no tuvo la ocasión, como Perón, de regresar al poder, pero además yo agregaría otro ingrediente más en el análisis, y fue que el partido enriquista, a diferencia del peronista, se fue debilitando. El autoritarismo mexicano fue más eficaz que el militarismo argentino y creó un andamiaje de democracia aparente con el PPS y con el PARM que le permitió llevar más o menos un tránsito de democracia ficticia que, sin embargo, hizo presión, estalló en los años 70. Es decir, que la estrategia del enriquismo tuvo cierta parte de éxito. ¿A qué me refiero? Que el abstencionismo creció a tal grado que en las elecciones del 76 fue de casi el 70-80%. Las últimas elecciones, hasta antes de la reforma política López Portillista, fueron de abstencionismos superiores al 60-70%. Eso obligó al gobierno, eso forzó al gobierno a buscar válvulas de escape. La elección de López Portillo, además hay que decirlo, fue una elección en la que en la boleta solamente apareció el nombre de José López Portillo. Fue el único candidato porque el PAN se retiró de la contienda, y si bien Valentín Campa accedió a participar como candidato, lo hizo solamente de manera testimonial porque el Partido Comunista no tenía registro oficial. Eso provocó en la clase política una reacción, pero estamos hablando otra vez de 20 años de plazo, que motivó que López Portillo le encargara a Jesús Reyes Heroles una reforma política en la que se crean las plurinominales, se crea el registro condicionado y se crea el subsidio oficial a los partidos, que es una forma en realidad de control político. Esa reforma política que en teoría abría la democracia, lo único que estaba asegurando era el control del PRI por los siglos de los siglos. Yo diría que esa es la sabiduría, entre comillas, de Reyes Heroles al haber llevado a cabo esta reforma política, que además se hizo con la venia de la izquierda de aquel entonces y obviamente del PAN. Ese fue el mayor logro que podríamos nosotros acreditarle al voto nulo, porque además quiero decirles que el partido enriquista, si bien seguía existiendo, los dirigentes enriquistas, José Muñoz Cota, Andrés Rodríguez Mesa, se reunieron con Reyes Heroles. Obviamente Reyes Heroles llamó a todos los partidos políticos, al Partido Comunista, al Partido Popular, y al enriquismo lo mandó llamar para buscar acuerdos políticos. Y el enriquismo lo que le planteaba era, ya que la preocupación del gobierno es el abstencionismo, devuélvanos el registro. Y Jesús Reyes Heroles lo que les planteaba era, tomen ustedes el PARM, se los entregamos. Acuérdense ustedes que el PARM y el PPS se manejaban desde gobernación, pero nosotros no vamos a
frente a la nación, reconocer que cometimos una barbaridad con ustedes en el 55 y les quitamos el registro arbitrariamente, ahora devolviéndoselos, váyanse al PARM y tendrán ahí todas las garantías. Los enriquistas se negaron y fue la única fuerza política, además hay que decirlo, la fuerza política más importante en su momento, que no tuvo representación con la reforma política López Portillista, y esa fue la razón. Entonces, bueno, hablar de que el voto nulo es una estrategia, por lo menos en el corto plazo, exitosa, en México y en las condiciones legales que tenemos, es realmente engañoso y es hasta peligroso. Insisto, si no está legalizada, si no está dentro de las reglas del juego, el voto nulo es una gran trampa y se convierte además en el factor estratégico más favorecedor para que se queden en el poder y se lo repartan el PRI, el PAN y en alguna menor medida el PRD. Me refiero a los partidos que tienen aparatos gobernantes, que tienen aparatos de poder con los que pueden utilizar programas sociales, la coacción del voto, etcétera, etcétera. Es lo que estaríamos favoreciendo con el voto nulo. Ahora, lo preocupante es que entre la propia izquierda, la decepción por la política también es una realidad. Desgraciadamente, entrar en el juego de los partidos, en el esquema actual, a los ciudadanos que como muchos de nosotros no creemos en la figura de los partidos o que estamos decepcionados de la figura de los partidos, pues nos lleva a estar ante un dilema tremendo en la elección que viene. Quienes además somos parte de Morena, bueno, pues tenemos claro que el pertenecer a un partido político implica reconocer sus reglas y reconocer que pues bueno, las decisiones no son las mismas en un movimiento que en un partido. Pero para quienes además nos preocupa el futuro de la izquierda, sabemos que un solo partido de izquierda no es capaz de congregar el gran movimiento social que se necesita para, por ejemplo, ganar la elección del 2018. Ya no hablo yo de reformar la Constitución en el sentido, por ejemplo, de revertir la reforma energética. Ya lo vivimos en 2013. Es clarísimo que con una representación minoritaria la izquierda se convierte solamente en un agente testimonial, pero no podemos revertir las decisiones de la cúpula partidista que decide la reversión histórica que estamos viviendo. Entonces necesitamos fuerza política mayoritaria primero y segundo, que la participación ciudadana, la participación social sea una constante de la democracia. Pero si no está reglamentado el plebiscito, si no está reglamentado la revocación del mandato o están reglamentados de una forma tan tramposa que a fin de cuentas sigue siendo un monopolio de los partidos, insisto, esas instituciones democráticas de la democracia participativa son un espejismo, como lo es el voto nulo. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, para empezar yo creo que hay que declararle la guerra al abstencionismo en cualquiera de sus formas. Y en México el voto nulo, en las condiciones actuales al menos, es una forma de abstención, es una forma de bajar los brazos. Yo creo que siendo lo respetable que es, porque además hay compañeros de izquierda, los padres, por ejemplo, de los normalistas de Yotzinapa caminan en ese sentido, es más, ellos son todavía más radicales, ellos no quieren elecciones en Guerrero, porque consideran que el aparato actual y el andamiaje legal que cobija esas elecciones, pues va a llevar a lo que ya hemos visto que se vive allá en Guerrero, que es que no solamente son los partidos y las cúpulas políticas las que deciden, sino peor aún, las alianzas con el crimen organizado, que esas cúpulas tienen y de las que no se salva nadie. Entonces el movimiento que se ha dado en torno a Ayotzinapa se está volviendo un movimiento anulista precisamente porque ellos ven que en Guerrero no hay una salida en la política formal. El reto ahí es no romper con la política formal, no dejar de tener fe en la democracia y evitar, por lo menos en quienes creemos que no es la vía, evitar que esto se convierta en el fermento de la violencia. Porque el siguiente paso de la decepción por la democracia y la decepción por la política es ir a la violencia. No olvidemos, otra vez volviendo al ejemplo de los 50s, 70s en México, que cuando se cancelan las opciones democráticas reales, cuando le cancelan el registro del partido enriquista, cuando se crea el PPS y el PARM como partidos meramente testimoniales para cubrir la democracia priista, no olvidemos que la vía que muchos izquierdistas tuvieron que tomar, y subrayo, tuvieron que tomar,
fue la violencia, la guerrilla. Por eso, en los años 50, 60, vivimos una emergencia social hacia la conformación de grupos de violencia rural y urbana, y por eso la guerrilla cobra auge en los 60, 70, porque las válvulas de escape de toda democracia están canceladas, porque solamente había una manera de hacer política y era a través del PRI, y ya sabía un militante de izquierda lo que implicaba eso. Hubo algunos que tomaron esa vía, o los partidos aparentemente de oposición, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que aparentemente también reivindicaba las banderas legítimas de la Revolución Mexicana, pero era una farsa auténtica porque se controlaba vía el secretario de Gobernación. Y lo mismo pasaba con el Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo, que incluso, todavía para ir más lejos, en cada campaña presidencial presentaba como su candidato al candidato que elegía el PRI. Era una fórmula constante. Si esa era la democracia priista que pervivió desde los años 50 hasta finales de los 70, hasta esta reforma política que además no motiva una transformación profunda, sino hasta que la corriente democrática se escinde del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas se convierte en candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por primera vez ese partido no tiene un candidato que se decide en gobernación. El PPC se suma a esa candidatura, luego se suma también el Partido Mexicano Socialista y se forma esa gran coalición de izquierda que bueno, pues ganó la presidencia, como todos sabemos, pero que por el aparato de poder no pudo, habiéndola ganado, no pudo ocuparla. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando las instituciones no obedecen a la lógica de la democracia real. Y volviendo a ese ejemplo, les decía yo, de la válvula de escape que no se tiene en una democracia, el riesgo es que estamos hoy viviendo una destrucción de los valores políticos, que insisto, no es la política. Estamos viviendo una falsificación de la democracia que se convierte en una tentación para la decepción de muchos ciudadanos. Y eso implica un ejercicio de autocrítica muy serio. Un ejercicio de autocrítica que desde la izquierda es indispensable, y es qué vamos a hacer con nuestro voto. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestra militancia política, repito, la izquierda necesita mucho más que el voto de un partido. Los ejemplos de las dos últimas elecciones son sumamente aleccionadores. Morena, como movimiento, se unió al PT, a Movimiento Ciudadano y al PRD en las elecciones de 2012 y conformó una gran fuerza social que además trascendía a los partidos, que bueno, pues solamente pudo contenerse con la compra de votos, con el acarreo, con los viejos recursos del viejo PRI que se pusieron en práctica, pero que no pudieron lograr lo que era su meta. Y su meta era no solamente arrebatarle la presidencia a la izquierda, a Andrés Manuel López Obrador, sino bajar al sótano los votos de la izquierda. Acuérdense qué decían las encuestas. Desde el principio de la elección su escenario era diferencias de votos hasta de 20% nos ponían. El PAN lo ponían en la segunda posición. No pudieron hacerlo, es decir, que la participación social en torno a los partidos y a la unidad de las izquierdas es muy importante. En 2006 es lo mismo. Las coaliciones electorales y además con participación social es la única manera que tiene la izquierda, no solamente en México, sino en el continente americano, y yo diría que en todo el mundo. Ahí está el ejemplo de Grecia. Es otro ejemplo. Hoy Grecia se convierte en un referente muy importante de la forma como la izquierda puede tomar el poder. Y además una izquierda radical, porque la izquierda en Grecia es una izquierda radical, absolutamente neoliberal, que no da pie a moderaciones ni a dudas de hacia dónde van. Bueno, pero la forma en que el pueblo tiene de llegar al poder no es otra que la unidad popular. No es cierto, sería un espejismo pensar que un partido político, por muy puro que sea y por muy bien organizado que esté, en un esquema social y político como el nuestro, puede ganar una elección. Entonces, el peligro radica en que la elección de junio lleve a un escenario en el que la izquierda va a estar, eso ya está prácticamente decidido, dividida, lo que implica un voto de un 30%, por ejemplo en el DF, vamos a hablar del DF, el voto de la izquierda unida es un 30 y tantos %, pero hoy se va a fraccionar.
Hoy obviamente vamos a ver a un Morena que va a estar creciendo, muy posiblemente tenga un 15% o 17%, un PRD que mantenga su voto duro, un voto duro de un 10%, siendo muy optimistas, y PT y Movimiento Ciudadano peleando por mantenerse. Pero es un voto dividido. Con un PRI que tiene un 10-12% y un PAN que poco menos, pero que los vuelve competitivos en ese escenario. Es decir, que estamos abriéndole una rendija a que las opciones minoritarias frente a la izquierda unida, tomen posiciones en el DF. Eso es lo peligroso. Entonces, para quienes como yo, que estamos en Morena, pero que nos importa por sobre todo, como decía Antonio, y aquí arriba está un dicho muy claro del Che Guevara que habla de la estrategia de la izquierda para tomar el poder, para cambiar la historia, yo les diría, es muy importante no solamente que Morena tenga el registro, eso es fundamental, es que tampoco lo pierda el PT, es que no lo pierda Movimiento Ciudadano y que la debacle del PRD no desfonde a la izquierda de sus posibilidades en 2018 de ganar la presidencia. ¿Por qué? Porque los errores del gobierno, porque la caída del gobierno, que además es cada día más evidente, le abren el espacio a la izquierda para tomar el poder. Estamos en el mejor momento, y no estoy hablando de que porque están mal las condiciones en el país nos vaya bien a nosotros. Lo que estoy hablando es que porque le está yendo mal al país, la opción de izquierda es la que se convierte en la única tabla de salvación del país. Es nuestra obligación convertirnos en opción de gobierno. Es nuestro compromiso histórico. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia que tenemos con el PRI, con el PAN. La izquierda en México no quiere el poder por el poder. La izquierda en México tiene valor, como en todo el mundo, porque la izquierda lo que busca es cambiar la historia. Ese es el papel de una izquierda. Y para cambiar la historia, no nada más se llega al poder, no nada más se lleva a la presidencia determinada persona, se tienen que hacer muchísimas cosas más, entre otras transformar el orden legal, el orden jurídico vigente, el orden político. Bueno, pues ese es nuestro objetivo y para eso necesitamos mayorías. ¿Mayorías en dónde? En el Congreso. Tener un Congreso mayoritariamente de izquierda. Entonces la tarea se vuelve de verdad titánica, se vuelve un reto, porque no sé cómo le van a hacer. Yo asumo que el PT tendrá que pensar en una estrategia para fortalecerse y no perder su voto, Movimiento Ciudadano igual, sin ceder los principios, porque aquí está lo otro más grave. Cuando un partido para sobrevivir se alía con sus enemigos, como ya lo vimos que pasó con el PRD, se alía con el PAN, se alía con el PANAL, se alía con Manuel Espino por ahí, algo que me parece realmente preocupante. Movimiento Ciudadano ha hecho una alianza con Manuel Espino. Bueno, pues entonces estamos hablando no solamente ya de la desesperación para sobrevivir, sino de un desdibujamiento que ya no solamente alcanza a un partido, sino al conjunto de las fuerzas de izquierda, que en un momento dado pueden construir un proyecto coherente. Entonces, para no extenderme, porque hay que escuchar a nuestro compañero, y me gustaría que además esto fuera un debate, yo lo que diría es, la izquierda tiene un reto en México fundamental, al que no puede escaparse, y es no solamente ganar registro para sus partidos o mantener el registro para sus partidos, que es importante, sino no perder la posibilidad de convertirse en opción política de transformación nacional, que eso es mucho más importante y mucho más profundo. ¿A qué me refiero? Concretamente a que hay que ir al 2015 con la mirada en el 2018. Hay que ir al 2015 con la mirada puesta en que el reto no es ganar esta elección, ni ganar curules en esta elección, sino construir el andamiaje necesario para que en el 2018 tampoco sea la meta nada más llevar a una persona a la presidencia, sino transformar a México. Y para transformar a México, insisto, no hay forma más que la unidad popular. Frente a la unidad de las cúpulas, frente a la unidad de la mafia en el poder, frente a la unidad de quienes detentan el poder económico y político desde hace muchos años en México, la única alternativa, el único antídoto es la unidad popular. Y la unidad popular amplia, incluyente, de suma. Y concluyo con un ejemplo, que además no podemos dejar de tomar en cuenta. Si Allende no hubiera tenido esa estrategia, Salvador Allende inicia la larga travesía de tomar el poder en los años 50 y se convierte en candidato presidencial consecutivamente cada periodo de elecciones en Chile. Pero Salvador Allende
cada vez que avanzaba como candidato, avanzaba también en alianzas políticas. Y al principio, sus primeras candidaturas, el Partido Comunista no quería participar, los radicales socialistas se negaban y poco a poco fue construyendo las alianzas hasta que en los 70s logra la gran unidad de las izquierdas chilenas, la unidad popular que lo lleva al poder. Ese es el camino que sigue Allende, pero además con un dato adicional que para nosotros se convierte en algo muy importante. Sin duda de que el liderazgo le pertenecía a Salvador Allende. Incluso cuando la última elección él lanza su candidatura, el propio Partido Comunista es el que lo impulsa, no su partido, el Partido Socialista. Hay una gran división en las izquierdas porque decían ya es un cartucho quemado. Salvador Allende y las izquierdas chilenas logran remontar esa duda de que decían es que ya Salvador Allende ya había sido candidato 3 veces, ya está desgastado, ya necesitamos nuevas figuras. Bueno, pues el liderazgo de una figura como Salvador Allende, sumado a la estrategia de llamamiento a la unidad popular, es lo que permite en Chile el primer gobierno socialista. Y yo creo que podríamos hablar de muchos ejemplos más, les repito, el último Grecia, pero lo importante es que tomemos en cuenta eso. Muchas